¿En qué pensáis si hablamos de expectativas inhumanas, de objetivos inalcanzables, de ideas irreales, de imposiciones demasiado exigentes como para poder cumplirse? Seguro que se os vienen muchas ideas a la cabeza, pero en este caso yo quiero hablar de madres, ¿vale? De mujeres que son madres. Y además no quiero hablar de una imposición social directamente, como hablamos muchas veces, que por supuesto las hay, sino que quiero hablar de madres, y en esto creo que muchas os vais a sentir identificadas. Mujeres que se esfuerzan por evitar que sus hijas y sus hijos sufran o experimenten lo que ellas sufrieron o experimentaron, es decir, las carencias o, o las presencias que no debieron existir de situaciones, interacciones y tratos que ellas tuvieron y no quieren que sus hijas y sus hijos tengan, ¿vale? Es decir, mujeres que llevan en sus mochilas pues tratos negligentes, tratos violentos, tratos abusivos en sus familias, que cuando se convierten en madres su máxima es: no quiero que mi hija o no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, sufra lo que yo sufrí o tenga viva las consecuencias que yo vivo, ¿no? El miedo, la inseguridad, la angustia, la confusión, ¿vale? Un montón de cosas. Y no estoy hablando de mujeres que han sufrido malos tratos en su infancia, evidentes, físicos, en familias súper desestructuradas. No, estoy hablando de mujeres que han tenido infancias que, como que se consideran normales o que consideramos normales, pero que saben que algo no les fue bien, ¿no? Que no se sintieron bien como niñas, que se sentían solas, que se sentían incomprendidas, que se sentían inseguras, asustadas, incómodas, que se sentían presionadas, ¿vale? Es decir, a veces es simplemente una negligencia emocional, ¿no? En familias en las que, bueno, pues se ha tenido todo, ¿no? Niñas y niños que se les ha alimentado bien, se les ha llevado al cole mejor de su zona, han tenido sus vacaciones en la playa, han tenido sus fiestas de cumpleaños, todo, ¿no? Que aparentemente tienen todo, ¿no? Y apoyo pues en lo que necesitaban, refuerzo en clases, tal, pero se sentían vacías o vacíos, ¿no? Sin saber muy bien por qué. Muchas personas piensan que son ellas, que son extremadamente sensibles o que falla algo en ellas, pero muchas veces claro, la interpretación que hacemos del pasado, ¿no? De la historia, está completamente sesgada y adaptada a las necesidades emocionales de supervivencia de esa niña o ese niño, ¿no? Que tuvo que normalizar toda esa violencia, toda esa negligencia, todo ese abandono para poder seguir confiando. Bueno, en este escenario, este ejemplo, muchas seguro que os sentís identificadas. En este escenario, estas mujeres se convierten en madres y su impulso natural es hacer todo lo que esté en su mano para evitar que sus hijas o sus hijos sufran lo que ellas sufrieron, se sientan como ellas se sintieron, experimenten lo que ellas experimentaron. Muchas llegan a mí a través de cursos, de talleres, en consulta,
con esta idea y con este objetivo. No quiero que sufra lo que yo sufrí, no quiero que se sienta como yo me sentía, no quiero que luego de mayor esté como estoy yo, ¿no? Como uno de sus abordamientos básicos de la crianza es no repetir lo que hicieron en sus familias, hacer las cosas de manera diferente. ¿Vale? Entonces hasta aquí creo que es como muy evidente, ¿no? Y muchas os sentiréis identificadas. Pero ¿qué suele pasar? ¿Vale? Esta decisión que nace muy genuina, muy auténtica, muy nuestra, ¿no? Por proteger a nuestros hijos y que no sufran lo que nosotras sufrimos, lo que a nosotras nos pasó, cómo nosotras nos sentíamos en la infancia, muchas veces nace del miedo, ¿no? Del amor, ¿no? Porque estas personas que son nuestros hijos no sufran, pero también del miedo, ¿no? Por evitar esa situación que nos produce tanta sensación de inseguridad, tanta amenaza, tanto terror muchas veces, ¿no? Entonces, aquí viene la exigencia. Empezamos a exigirnos para eso, para evitar que sufran lo que nosotras sufrimos, para evitar que les pase lo que nos pasó, que experimenten lo que experimentamos y sus consecuencias, nos empezamos a exigir un esfuerzo, yo diría del 200%, ¿no? Un esfuerzo enorme por evitar, por compensar, ¿no? Aquello que nos pasó a nosotras. Entonces, estamos situando un miedo a una carencia o a una violencia vivida o a una protección una protección ausente, ¿no? Que necesitábamos y no teníamos, la estamos situando en nuestra maternidad, cuando en realidad pertenece a nuestra infancia. Pero la situamos en nuestra maternidad. Y desde ahí empezamos a intentar compensar, ¿no? Compensar que no sienta este vacío, compensar que no sienta esta desprotección, que no sienta este miedo, que no sienta esta incomprensión, que no sienta este rechazo, que no sienta este abandono, lo que sea, ¿no? Lo que sea aquello que nosotras sentimos en aquella etapa. Entonces estamos actuando, intentando compensar, evitar o ofrecer algo que faltó, ¿vale? Evitar algo que sucedió, poder ofrecer o aportar algo que nos faltó o compensar aquellas carencias y prevenir determinadas negligencias, ¿no? Del pasado, y lo estamos trayendo sin darnos cuenta o dándonos cuenta a veces al presente. Entonces estamos metiendo unos componentes de miedo, de inseguridad, de angustia, de a veces frustración, ¿no? En la relación, en la crianza, que pertenecen al pasado, pero que nos siguen afectando en el presente. Sobre todo se nos disparan, ¿no? En la relación con nuestras hijas y nuestros hijos. Ese es el detonante, porque nos recuerda, ¿no? A cuando nosotras éramos niñas, a cuando nos relacionábamos con nuestras madres, nuestros padres, etc. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es muy lógico, muy humano, muy comprensible que suceda y muy adaptativo, ¿no? Porque queremos evitar sufrimiento, queremos evitar dolor, queremos evitar secuelas, ¿no? En nuestras hijas y en nuestros hijos, partiendo de nuestra propia historia, de nuestra propia experiencia. Pero como esto parte de un miedo, de una sensación de inseguridad, de una carencia, de una ausencia de protección antigua, ¿vale? Que hemos vivido en otra etapa de nuestra vida y que la traemos al presente de manera consciente o inconsciente, entonces
se suele poner una exigencia muy elevada, ¿vale? Una autoexigencia en la maternidad súper elevada porque estamos tratando de prevenir, tratando de evitar o tratando de compensar situaciones en nuestras hijas y nuestros hijos que no les han sucedido, que hemos vivido nosotras en el pasado, pero no están sucediendo. Por lo tanto, es un poco la lucha contra molinos de viento que puede ser muy agotadora, muy desgastante por eso mismo, porque nos ponemos unas metas que no están actualizadas, que no pertenecen al presente, que pertenecen al pasado, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué pasa? Por supuesto que no podemos olvidar el pasado, por supuesto además que es súper necesario que lo tengamos presente para no repetir errores, ¿no? que vivimos, que hicieron con nosotras, pero diferenciando, en todo caso, la parte de maternidad, es decir, la realidad presente con lo que pertenece al pasado, lo que viví yo como niña en el pasado, ¿vale? Entonces, diferenciando las personas, yo no soy mi hija o yo no soy mi hijo, o mi hija no es yo, y diferenciando el momento, ¿vale? Mi infancia no es la infancia de mi hija, o la infancia de mi hija no es mi infancia. Sus circunstancias y las mías son distintas, ¿no? Entonces, desde esta diferenciación, no estaremos intentando compensar algo que es más algo propio y del pasado que algo presente de nuestras hijas o de nuestros hijos, ¿vale? Entonces el esfuerzo es menor, la exigencia es menor, no es una exigencia inhumana, ¿no? Porque me exijo compensar, prevenir, acompañar algo que no ha sucedido a esta persona en este momento, me sucedió a mí en el pasado, ¿vale? Entonces, si equilibro esto y sé lo que me sucedió a mí, o lo que no me sucedió a mí debería haber sucedido, y lo del presente, ¿vale? Puedo tomar esa parte del pasado para evitar repetirla, pero no la pongo en el presente sin darme cuenta, de manera desactualizada, reaccionando desde mi parte herida, ¿vale? Entonces el esfuerzo va a estar mucho más equilibrado, no me voy a tener que exigir al 200%, ¿no? Y llegar a un agotamiento emocional por esa expectativa inhumana, por esa expectativa tan elevada y sobre todo tan desubicada, ¿no? ¿Vale? Entonces sí que es verdad que el trabajo con las propias infancias y las propias heridas de la infancia es importante realizarlo, ¿no? Se realiza pues en espacios terapéuticos, con una misma, trabajo bueno, pues con la historia de vida, con la niña interna, etcétera. Y es súper importante realizarlo, pero cuando estamos en crianza, diferenciar es fundamental, ¿vale? Diferenciar lo que fue mi infancia y lo que yo extraigo de todo esto con lo que está viviendo mi hija o mi hijo, ¿vale? Porque de ahí entonces tendremos un esfuerzo ajustado y equilibrado, no un esfuerzo titánico por algo que está desubicado, ¿vale? Está ubicado en el pasado y en otra persona que era yo, éramos nosotras en nuestra infancia. Entonces esa desubicación, ese relacionarnos con nuestras hijas y nuestros hijos desde nuestras heridas infantiles, ¿no? Nuestras heridas emocionales, desde nuestra vivencia del pasado, desde nuestras carencias del pasado, nos hace
hacen un sobreesfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos relacionándonos de manera desubicada, descontextualizada, ¿vale? Y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Estamos más en el miedo a lo que pasamos que en el presente. Sin embargo, si aprendemos a diferenciar, nos trabajamos nuestra parte pasada, por un lado, y la crianza, por otro, actualizada, ¿no? Y todo conectado, porque está conectado, por supuesto, podremos entonces reducir el esfuerzo, porque reduciremos el miedo, reduciremos la angustia, reduciremos la confusión, ¿vale? Porque estaremos actualizando y contextualizando la crianza y nuestra propia historia de vida, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí esta parte de hoy, este café de hoy. Si tenéis preguntas, dejádmelas en comentarios o escribidme si queréis en privado. Bueno, es muy importante, ¿no?, que las mujeres nos cuidemos emocionalmente. Cuando somos madres, todavía más, ¿no?, necesario recordarlo, porque nos abandonamos mucho generalmente, y nos abandonamos muchas veces por esto, porque estamos reviviendo nuestras heridas emocionales infantiles y tratando de evitarlas, compensarlas, prevenirlas, y nos perdemos del presente, ¿no? Del presente mío como madre y del presente de mis hijos, porque estoy casi más relacionándome desde mi infancia, desde lo vivido en mi infancia, que desde la realidad del momento actual. Así que, bueno, pues seguiré, ya sabéis, por aquí publicando sobre estos temas. Si tenéis interés, escribidme y contadme un poco, ¿vale? Nos vemos. Gracias por escucharme. Un abrazo.